En el corazón de Jerusalén, hace muchos siglos, nació un niño cuyo destino estaba marcado desde el principio. Su nombre era Manasés, y aunque su llegada al mundo fue celebrada como la de cualquier príncipe heredero, pocos imaginaban que su vida se convertiría en una historia llena de contrastes extremos, decisiones polémicas y giros inesperados. Hijo del famoso rey Ezequías, conocido por su devoción a Dios y sus esfuerzos para purificar el reino de Judá, Manasés creció rodeado de tradiciones sagradas y expectativas altas. Sin embargo, su reinado tomaría un camino muy diferente al de su padre, transformándose en una de las páginas más controvertidas de la historia bíblica. Desde su infancia, Manasés vivió bajo la sombra protectora, pero también abrumadora de su padre. Ezequías no solo había liderado reformas espirituales profundas, sino que también había restaurado el templo, eliminado ídolos y guiado al pueblo hacia una mayor cercanía con Dios. Para un niño curioso e impresionable, este entorno debió ser tanto inspirador como opresivo. Por un lado estaba el ejemplo claro de obediencia y fe. Por otro, los murmullos de quienes añoraban viejas costumbres y prácticas prohibidas. En los mercados de Jerusalén, comerciantes extranjeros traían consigo no solo bienes exóticos, sino también historias de dioses desconocidos y rituales misteriosos. Estas influencias, aunque sutiles, comenzaron a sembrar dudas en la mente joven de Manasés. Cuando Ezequías falleció, dejó tras de sí un legado de fe y devoción, pero también un vacío enorme en el trono. Apenas 12 años tenía Manasés, cuando fue coronado rey, un niño obligado a asumir responsabilidades que superaban su comprensión. El peso de la corona parecía desproporcionado sobre sus hombros, y mientras los ancianos del reino esperaban que continuara el camino trazado por su padre, otros veían en él una oportunidad para cambiar el rumbo. Los primeros días de su reinado fueron silenciosos, casi tensos, como si todo el reino contuviera la respiración, esperando señales de lo que haría su nuevo líder. Fue entonces cuando las voces persuasivas comenzaron a acercarse al joven rey. Le hablaban de mundos más allá de los muros de Jerusalén, donde los dioses eran diversos y los placeres abundantes. Prometían poder y libertad, conceptos irresistibles para un muchacho que aún buscaba su identidad. Lentamente, estas ideas comenzaron a moldearlo, como el agua que talla una roca con paciencia. Lo que empezó con pequeños gestos, como la tolerancia hacia antiguas prácticas prohibidas, pronto escaló hasta convertirse en algo mucho más oscuro. Altar tras altar pagano fue reconstruido, y las religiones que su padre había erradicado volvieron a florecer, primero en secreto, luego a plena luz del día. Manasés no solo permitió estas prácticas, parecía empeñado en borrar completamente la obra de su padre. Cada paso dado por Ezequías hacia la pureza espiritual fue revertido con fervor renovado. Se dice que incluso introdujo formas de adoración que nunca antes se habían visto en Judá, llevando al reino a niveles de apostasía sin precedentes. Fue en este punto que su reinado alcanzó su punto más bajo, ganándose un lugar entre los gobernantes más corruptos mencionados en las Escrituras. Pero lo que muchos ignoraban era que, en medio de esa oscuridad, se gestaba una posibilidad de redención, una oportunidad para que Manasés escribiera un capítulo final inesperado en su tumultuosa historia. A medida que avanzaba su reinado, el impacto de sus decisiones comenzó a sentirse en todos los rincones del reino. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. Conflictos internos, tensiones sociales y una sensación generalizada de abandono divino. Sin embargo, en medio de esta crisis, surgieron lecciones profundas que marcaron tanto a Manasés como a quienes lo rodeaban. Su historia no solo es un testimonio de caída y arrepentimiento, sino también una reflexión sobre cómo las elecciones de un líder pueden moldear el destino de toda una nación. La oscuridad comenzó a extenderse por el reino de Judá como una sombra impenetrable, alimentada por decisiones que parecían no tener retorno. Manasés,
en su afán por consolidar su poder y desafiar las tradiciones espirituales de su padre, cruzó límites que pocos se atrevían siquiera a imaginar. Los sacrificios, antes ofrendas puras de animales dedicados al Señor, se transformaron en rituales macabros que helaban la sangre. Historias espeluznantes comenzaron a circular entre el pueblo. Se decía que el propio rey había entregado a su hijo al fuego, un acto tan inhumano que incluso los corazones más endurecidos temblaban ante la mera idea. Era como si cada decisión tomada por Manasés buscara romper todos los lazos con el pasado, arrastrando consigo al reino hacia un abismo sin fondo. No solo toleraba la idolatría, la promovía con fervor. Los sacerdotes fieles al Dios de Israel fueron perseguidos, sus voces silenciadas bajo amenazas o, en algunos casos, eliminadas por completo. Los profetas, mensajeros del Altísimo, intentaron levantarse contra la marea de oscuridad, pero sus advertencias cayeron en oídos sordos. En lugar de escuchar, Manasés optó por llenar el vacío con prácticas aterradoras, consultas a adivinos, invocaciones a espíritus y rituales que desafiaban toda noción de moralidad. El templo sagrado, que durante generaciones había sido un faro de luz y esperanza, se convirtió en un reflejo de esta decadencia espiritual. Dentro de sus muros ahora se alzaban ídolos paganos, imágenes de Baal y Asera, dioses asociados con la corrupción y el caos. Cada altar construido dentro de ese espacio sagrado era una bofetada directa al rostro del Dios que lo había consagrado. Las calles de Jerusalén, antaño llenas de cánticos y alabanzas, ahora resonaban con sonidos extraños, tambores retumbantes, cantos en lenguas desconocidas y gritos de rituales oscuros. Para muchos, era como si la ciudad misma hubiera cambiado de piel, adoptando una identidad irreconocible. Algunos ciudadanos, seducidos por la novedad y el carisma del rey, participaban activamente en estas prácticas, mientras otros se retiraban a las sombras, rezando en secreto para que la ira divina no cayera sobre ellos. La división era palpable. Familias enteras discutían, amigos se distanciaban, y el tejido social comenzaba a desmoronarse. Los profetas, valientes pero marginados, continuaban clamando en las plazas públicas, advirtiendo que el juicio divino estaba cerca. Sus palabras eran como relámpagos en medio de una tormenta, pero Manasés las desestimaba con desprecio, viéndolos como amenazas a su autoridad. El rey parecía creer que su poder era absoluto, que nadie podía tocarlo ni desafiar su reinado. Pero lo que él no veía, o tal vez elegía ignorar, era que su arrogancia lo estaba llevando directamente hacia un enfrentamiento inevitable. Mientras tanto, en las fronteras del reino, los ejércitos asirios comenzaban a moverse como lobos, acechando a su presa. Conocidos por su brutalidad y eficiencia militar, los asirios representaban una amenaza real, aunque Manasés parecía demasiado absorto en sus rituales para notarlo. Su obsesión por los dioses extranjeros lo había cegado a los peligros externos, dejando al reino vulnerable ante cualquier ataque. En el corazón de Jerusalén, el ambiente era tenso. Las advertencias de los profetas ya no eran simples palabras, sino premoniciones que parecían cobrar vida en cada rincón de la ciudad. Algunos interpretaban los cambios climáticos, las sequías y las malas cosechas como señales de que algo terrible estaba por suceder. Otros simplemente vivían con miedo constante, sabiendo que el reinado de Manasés había traído consigo una oscuridad que parecía imposible de disipar. Y así, mientras los tambores resonaban en la noche y las llamas de los sacrificios iluminaban el cielo, el reino de Judá caminaba hacia un destino incierto, uno que pronto revelaría las consecuencias devastadoras de las elecciones de su rey. Mientras, el rey se enfrascaba en su desafío a los cielos, una amenaza mucho más tangible comenzó a tomar forma en las fronteras de Judá. Los asirios, conocidos por su ferocidad y crueldad implacable, acechaban como una tormenta que se avecina. No llegaron con advertencias ni negociaciones.
Simplemente irrumpieron como un vendaval devastador, atravesando las defensas del reino, con una precisión brutal. Cuando los soldados de Judá finalmente se dieron cuenta de la magnitud del peligro, ya era demasiado tarde. Las murallas de Jerusalén temblaron ante el rugido ensordecedor de los ejércitos invasores, cuyos gritos de guerra perforaban el silencio de la noche como dagas. Manasés, el hombre que alguna vez se creyó intocable, fue arrancado de su trono, con una violencia humillante. Atado con grilletes de hierro y ganchos que desgarraban su carne, fue tratado como un prisionero de guerra vil, un castigo reservado solo para aquellos considerados los peores enemigos del imperio asirio. El pueblo de Judá observaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una mezcla de miedo y justicia divina en sus corazones. Era este el juicio anunciado por los profetas. Muchos lo creían así, viendo en la caída de Manasés una confirmación de las advertencias ignoradas durante años. El trayecto hacia el exilio fue una marcha de vergüenza. Cada paso que daba, arrastrado por las calles que alguna vez dominó, parecía abrir nuevas heridas en su orgullo. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban confusión y miedo. ¿Dónde estaban los dioses en los que había confiado? ¿Qué había pasado con el poder que creía inquebrantable? Llevado lejos de su hogar, de su pueblo y de todo lo que alguna vez amó, Manasés fue arrojado a una celda oscura y fría en tierra extranjera. Allí, en medio de la soledad más absoluta, algo extraordinario comenzó a germinar en su corazón. La prisión era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Las paredes húmedas y el aire pesado eran testigos mudos de su caída. En ese espacio, reducido, sin lujos ni adulaciones, Manasés enfrentó la cruda verdad de quién era realmente. Recordó las palabras de los profetas que había despreciado, los rostros del pueblo que había traicionado y las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Al principio, intentó justificarse, buscando consuelo en los mismos dioses que había adorado, pero el silencio que lo rodeaba era más cruel que cualquier cadena. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo cambió. Comenzó a recordar fragmentos de su infancia, las oraciones de su padre Ezequías, las historias de misericordia y perdón que escuchaba cuando era niño. Lentamente, con una voz temblorosa y entrecortada, empezó a clamar al Dios de Israel. Al principio las palabras salían con dificultad, como si su propia lengua se resistiera a pronunciarlas. Pero con cada día que pasaba, sus plegarias se volvieron más sinceras, más desesperadas. Ya no clamaba como un rey arrogante, sino como un hombre humillado, consciente de sus errores y anhelando redención. Y entonces, en medio de ese silencio, opresivo, sintió algo inexplicable, una paz que no podía entender, pero que tocó lo más profundo de su ser. Fue en ese momento de total vulnerabilidad que ocurrió lo inesperado. Contra toda lógica, los asirios decidieron liberarlo. Nadie sabía por qué, pero muchos interpretaron este acto como una señal de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Manasés regresó a Jerusalén transformado, un hombre completamente diferente al que había sido arrancado de su trono. Su mirada ya no era la de un gobernante arrogante, sino la de alguien profundamente arrepentido. Lo primero que hizo fue ordenar la destrucción de los altares paganos que él mismo había construido. Uno a uno, los ídolos que alguna vez representaron su rebeldía fueron derribados. Comenzó su vida rodeado de promesas, pero fue arrastrado por el orgullo y la rebeldía. Durante gran parte de su reinado, parecía empeñarse en alejarse de todo lo sagrado. Sus actos de idolatría no solo mancharon su propia alma, sino que también desviaron a toda una nación del camino correcto. Sin embargo, en el momento más oscuro de su existencia, cuando todo parecía perdido, ocurrió algo que pocos podrían haber imaginado. Se volvió hacia Dios. Es imposible ignorar el impacto de su transformación. Manasés nos enseña que incluso después de cometer errores que nos separan de los demás, de nosotros mismos y de Dios,
todavía hay espacio para el arrepentimiento. Su vida grita una verdad que resuena profundamente. No importa cuán lejos alguien se haya ido, la mano de Dios puede alcanzar incluso el corazón más endurecido. Pero también hay un recordatorio doloroso en su jornada. El peso de las malas decisiones no siempre desaparece de inmediato. Lo que hizo dejó marcas indelebles en Judá, y las consecuencias de sus actos se prolongaron mucho más allá de su propia vida. Manasés nos muestra que el arrepentimiento es poderoso, pero no elimina automáticamente el impacto de nuestras acciones. Buscar a Dios con sinceridad puede transformarnos, pero la responsabilidad por los daños causados sigue siendo nuestra carga para llevar. Tal vez la lección más importante esté en su determinación de, a pesar de las cicatrices de su pasado, intentar hacer el bien hasta el último día de su vida. Es una historia de caída, redención y, sobre todo, de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Y ahora, cuando reflexionamos sobre esta historia, no podemos evitar mirar nuestras propias vidas. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy? ¿Qué impacto tendrán mañana? La historia de Manasés es una invitación a considerar el peso de nuestras elecciones, el poder del arrepentimiento y la esperanza que siempre nos espera, sin importar cuán lejos hayamos ido. Si te inspiró la historia del rey Manasés y quieres seguir descubriendo más relatos de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con quienes amas. Además, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas que nos dejan historias como esta, llenas de sabiduría, propósito y esperanza.